Hola Ariel, me llamo David y llevo años escuchándote, desde que vivo solo en esta ciudad. Nunca pensé que llamaría para contar algo, pero lo que pasó la semana pasada me obliga a hacerlo, porque hay cosas que no se pueden guardar, aunque la gente no las crea. Vivo en un departamento viejo en el barrio de San Cristóbal, en la zona sur de Quito. Es un edificio de los años 50, con paredes de ladrillo visto, pisos de madera que crujen a cada paso y una humedad que nunca se va. Mi cuarto está en el primer piso, al fondo de un pasillo largo que termina en una puerta de fierro oxidado que da a un patio interior. Ese patio está lleno de macetas rotas, una lavadora vieja y un pozo tapado con tablas podridas. Nadie lo usa, nadie quiere usarlo. La noche del martes pasado no pude dormir. Me despertó un ruido extraño, como si alguien arrastrara una cadena por el suelo del patio. Eran las 2:47 a.m., lo recuerdo porque miré el celular. Me quedé quieto, escuchando. Al principio pensé que era un perro o algún vecino borracho, pero el sonido era demasiado rítmico, demasiado deliberado. Me levanté despacio y me asomé por la ventana. La ventana da justo al patio, pero está cubierta por una cortina de tela gruesa que casi no deja pasar la luz. Corrí un poco la cortina, apenas 1 centímetro, y miré hacia afuera. No había luna. El patio estaba a oscuras, pero distinguí la silueta del pozo tapado con las tablas. Y entonces vi que algo se movía debajo de las tablas. No era un animal, era una mano delgada, de dedos largos, de uñas sucias, que emergía por una rendija entre dos maderas. La mano se movía despacio, como si buscara algo, como si estuviera sintiendo el aire. Se quedó quieta un momento y luego empezó a golpear suavemente contra el suelo. Toc, toc. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa. Otra vez. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda hasta los pies. Quise apartar la mirada, pero no pude. La mano siguió golpeando, cada vez más fuerte, hasta que una de las tablas se movió unos centímetros y por la abertura asomó algo más. Una nariz, unos labios resecos, un ojo. Un ojo que me miraba directamente a mí. No me había movido, no había hecho ruido, pero esa cosa debajo del pozo sabía que yo estaba ahí. El ojo parpadeó despacio, como si tuviera párpados pegajosos, y luego escuché una voz. No era una voz normal, salía del suelo, de las tablas, del pozo. Era como un susurro ronco, rasposo, que decía una sola palabra: David. Mi nombre. Dijo mi nombre. Me alejé de la ventana de un salto y caí sentado en la cama. El corazón me latía tan fuerte que sentía los latidos en los dientes. Tapé mis oídos con las almohadas para no escuchar más, pero el susurro seguía llegando, filtrándose por las rendijas de la ventana, por las grietas de la pared. Decía: David, no te vayas, baja, ábreme, tengo frío. Pasaron 5 minutos, o 10, no sé. Cuando volví a asomarme, la mano había desaparecido y las tablas estaban en su lugar, como si nada hubiera pasado. Pero en el suelo del patio había un rastro de barro y hojas secas que formaba una línea recta desde el pozo hasta mi ventana. Alguien o algo había caminado hasta allí y yo no había escuchado ningún paso. Al día siguiente revisé el pozo con un vecino, don Julio, que lleva 30 años viviendo en el edificio. Le conté lo que pasó, esperando que se burlara, pero su cara se puso blanca. Me dijo que ese pozo no se tapa ni se destapa desde los años 80, porque antes, cuando el edificio era una pensión, una mujer mayor se cayó adentro. Se llamaba Julia. Julia era su nombre. Se rompió las 2 piernas y nadie la escuchó gritar porque el pozo era profundo y el edificio estaba vacío ese fin de semana. La encontraron muerta 3 días después, con las uñas despellejadas de tanto tratar de escalar las paredes. Don Julio me dijo que nunca había contado eso a nadie porque le daba vergüenza, pero que desde entonces, cada cierto tiempo, los vecinos escuchaban golpes debajo de las tablas, y que algunos, los que se asomaban de noche, aseguraban ver una mano pidiendo ayuda. Esa noche no pude dormir en mi cuarto. Me fui a la sala, prendí todas las luces y puse música alta para no escuchar nada.
pero a las 3:15 a.m., exactamente, lo sé porque miré el reloj, la música se cortó sola. No se fue la luz, el equipo seguía prendido, pero el sonido se apagó, y en el silencio volví a escuchar los golpes. Toc, toc, toc. Más cerca. Ya no venían del patio, venía de debajo de mi cama. No revisé. Agarré las llaves, los documentos y me fui a casa de mi hermana. Llevo una semana sin volver. Ariel, comunidad, yo no sé qué era lo que vi. No sé si es el alma de esa mujer que no encuentra paz o es algo peor, algo que tomó su forma para engañarme. Pero sé una cosa, esa cosa dijo mi nombre y nunca la había visto en mi vida. Así que ahora les pregunto a ustedes, ¿qué harían si escucharan algo llamándolos desde abajo? ¿Se asomarían? ¿Bajarían a ver? Porque yo, Ariel, tengo que volver mañana a recoger mis cosas y tengo miedo de que cuando abra la puerta, las luces estén apagadas y los golpes empiecen otra vez. Pero esta vez, que ya no haya tablas que lo detengan. Gracias por acompañarnos, comunidad. Ahora, ¿usted qué haría si escucha un golpe debajo de su cama mientras escucha esto? Vaya a ver, nosotros la esperamos. ¿O no se atrevió? Nos escuchamos pronto. Cuídense y no bajen la mirada. Hola Ariel, me llamo Ernesto y nunca fui de esos que creen en cosas raras. Crecí viendo programas de misterio por puro entretenimiento, pero siempre tuve los pies en la tierra. Trabajo en un taller mecánico, tengo una familia normal y mi mayor miedo siempre fue no llegar a fin de mes. Pero lo que me pasó hará unos 5 años, cuando fui a dejar a mi hija a un campamento en la sierra, me cambió la forma de ver la noche para siempre. Voy a tratar de contarlo con calma, aunque cuando lo recuerdo todavía se me enchina la piel. Resulta que mi hermana mayor, la que vive en un pueblito llamado San Lorenzo del Monte, me pidió el favor de llevar a su hija, Paulina, a un campamento de jóvenes que organizaban en la comunidad vecina, Cerro Negro. Es un lugar bien apartado, como a 1 hora de carretera de terracería desde San Lorenzo. Yo no conocía la zona, pero mi cuñado me prestó su camioneta y me dijo que el camino estaba feo, pero que llegaba. Llegué allá como a las 4 de la tarde, dejé a Paulina con los organizadores, gente amable, de esas que te ofrecen café apenas bajas del carro, y ya me iba a regresar cuando el encargado, un señor de bigote canoso que se llamaba Don Chente, me dijo que mejor me quedara a dormir porque el camino de regreso era peligroso de noche. «No hay luz, don», me dijo, «y luego en estas fechas el cerro se pone raro». Le pregunté qué quería decir con raro, pero nomás se encogió de hombros y me dijo que era cosa de la gente del lugar, que los de fuera no entendían. Me quedé, la verdad, más por no manejar con las llantas lisas que por miedo. Me dieron una cama en una cabaña de madera que compartía con otros 2 papás que también habían traído a sus hijos. Uno se llamaba Toño, un señor más joven, platicador, y el otro era un señor ya grande, don Ramiro, que no hablaba mucho. Esa noche cenamos algo caliente, estuvimos un rato afuera viendo las estrellas, que se veían hermosas, sin una sola luz de ciudad que estorbara, y después cada quien se fue a su camastro. Yo dormía en la litera de arriba, cerca de una ventana pequeña que daba hacia el cerro. La cabaña estaba en una loma y desde ahí se veía todo el valle oscuro y más arriba la silueta negra del Cerro Negro, que en realidad no es negro, sino verde oscuro, lleno de pinos y encinos, pero de noche parecía una mancha enorme contra el cielo. Me despertó un ruido. No era fuerte, pero sí constante, como un raspadito, raspadito, que venía de afuera, del lado de la ventana. Miré mi reloj, las 2:17 a.m. Toño roncaba abajo, y don Ramiro no se oía, así que pensé que estaba dormido también. El raspadito seguía. Me asomé con cuidado por la ventana, apenas levantando un poco la cortina de tela que había. Afuera no se veía nada raro. El cerro estaba oscuro, los pinos se movían con el viento, pero el sonido no era de ramas, era más deliberado, como cuando alguien arrastra una uña por una pared, y venía de abajo, como del piso de tierra. Me quedé quieto un buen rato, escuchando. El sonido se detuvo, luego volvió a empezar, luego se detuvo otra vez, y entonces oí algo que me heló. Un suspiro, largo, profundo, como de alguien que ha estado conteniendo el aire por mucho tiempo. No venía de la cabaña, venía de afuera, muy cerca de la ventana. Toño se movió en la litera de abajo y el sonido cesó por completo.
Pensé, ya, fue mi imaginación. Pero en ese momento, don Ramiro habló desde su cama. No estaba dormido. ¿También lo escuchaste, hijo?, dijo en voz baja. Me quedé helado. Le dije que sí, que escuché algo raro. Don Ramiro se incorporó despacio, vi su silueta en la penumbra y me dijo que no me asomara más, que en Cerro Negro había cosas que no eran de este mundo, especialmente cuando la luna no alumbraba. Le pregunté qué cosas. Él se quedó callado un momento y luego dijo: hay una mujer que baja del cerro. No todas las noches, pero sí cuando la luna es nueva. Dicen que perdió a su hija en el monte hace muchos años y que desde entonces busca niños, busca jóvenes, busca a cualquiera que se le parezca a la que perdió. Y cuando encuentra, se los lleva. Toño dejó de roncar. Resulta que también estaba despierto. Los tres estábamos despiertos, escuchando al viejo hablar en la oscuridad. Toño preguntó, con la voz temblorosa, que si era leyenda. Don Ramiro dijo que no, que su abuelo la había visto, que su papá la había visto, y que él mismo, años atrás, la había visto una vez asomada entre los pinos con los brazos abiertos. Yo quise creer que era puro cuento, pero el raspadito volvió a empezar, esta vez más fuerte y más cerca. Algo tocó la ventana, no con violencia, sino con la punta de los dedos. Toc, toc, toc. 3 golpes suaves. Pausa. Toc, toc, toc. Otra vez. Don Ramiro susurró: no abran, no se asomen, no hagan ruido. Los tres nos quedamos inmóviles, ni respirábamos. Los golpes siguieron, cada vez más lentos, como si la cosa que estaba afuera supiera que estábamos ahí y estuviera esperando. Y entonces escuché la voz. Era de mujer, pero no una voz normal. Era como si hablara desde muy lejos, desde el fondo de un pozo, pero al mismo tiempo estaba justo al otro lado de la ventana. Están ahí, dijo. Abran, tengo frío. Mi hija, perdí a mi hija. ¿Me ayudan a buscarla? Toño se tapó la boca con las 2 manos para no gritar. Yo sentí que el corazón se me iba a salir por la garganta. Don Ramiro puso un dedo sobre sus labios para hacernos señas de silencio. Los tres nos quedamos así, sin mover un músculo por lo que me parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. La voz se alejó poco a poco, como si la mujer empezara a caminar hacia la puerta de la cabaña. Escuchamos sus pasos en la tierra, arrastrados, desiguales, como si una pierna fuera más corta que la otra. Llegó a la puerta, probó el picaporte, lo movió 1 vez, 2 veces, 3 veces. Está cerrado, dijo, como si se hablara a sí misma, pero puedo esperar. Y luego, silencio. Pasó el resto de la noche sin que nadie durmiera. Los tres nos turnamos para vigilar la puerta y la ventana, pero no volvió a pasar nada. Al amanecer, cuando ya había luz, don Ramiro fue el primero en salir. Revisó alrededor de la cabaña y encontró algo que me hizo entender que no había sido un sueño. En la tierra, justo debajo de la ventana, había marcas. No eran de animal, eran de dedos. 10 dedos largos, como de alguien que se había agarrado del marco para asomarse. Y más atrás, hacia el cerro, había un rastro de pasos que se perdían entre los pinos. Pero no eran pasos de una persona caminando normalmente. Eran como si hubiera ido y venido, muchas veces, en círculos, alrededor de toda la cabaña. Cuando los jóvenes del campamento se despertaron, les preguntamos si habían escuchado algo. La mayoría dijo que no, pero 2 muchachas que dormían en otra cabaña contaron que habían oído a una mujer llorando en el monte, llamando a alguien llamado Lucía. El encargado, don Chente, nos pidió que no habláramos de eso con los demás, que asustaba a los chicos, pero en privado nos dijo que lo de la mujer del cerro era algo que todos los del pueblo conocían, que había muchas versiones, pero que todas coincidían en lo mismo. No hay que abrirle la puerta, no hay que asomarse a verla de frente y, sobre todo, no hay que responderle cuando llama. Porque si le respondes, ella cree que aceptaste ayudarla,
y entonces vuelve todas las noches y se queda afuera, esperando. Yo me fui de Cerro Negro ese mismo domingo en la mañana, antes del almuerzo. No quise quedarme ni una hora más. En el camino de regreso, manejando despacio por la terracería, vi algo en el retrovisor. Por un segundo, entre los árboles, alcancé a distinguir una figura blanca, de pie, inmóvil, mirando hacia la camioneta. Cuando volví a ver, ya no estaba. Le conté a mi hermana lo que pasó. Ella me escuchó en silencio con cara seria y al final solo dijo: «Por eso no me gusta que Paulina vaya a ese campamento», pero ella insiste. Me pidió que no le dijera nada a su hija. Y no le he dicho, pero cada vez que viene Semana Santa o cualquier fecha en la que la luna se esconde, me acuerdo de los dedos en la ventana y de esa voz pidiendo que le abriéramos. Ariel, comunidad, no sé si era un alma en pena, un espíritu o algo peor, pero sé que esa mujer no buscaba ayuda, buscaba que la dejáramos entrar. Y estoy seguro de que si alguno de nosotros le hubiera abierto la puerta, no estaría aquí contando esto. Así que ahora les pregunto a ustedes, ¿han escuchado algo llamarlos en la noche? ¿Se han asomado a ver qué era? Si no lo han hecho, no lo hagan. Créanme, hay puertas que deben quedarse cerradas, sin importar cuánto llamen. Gracias por acompañarnos, comunidad. Y usted que está escuchando esto en su casa, quizás de madrugada, ¿oyó algo afuera? ¿Un rasguño? ¿Una voz? Vaya a ver. Nosotros la esperamos. O mejor quédese donde está, pero si decide asomarse, no diga que no le avisamos. Nos escuchamos pronto. Cuídense y nunca, nunca le respondan a la que llama del cerro. Hola Ariel, me llamo Gabriela y esto que voy a contar no me pasó directamente a mí, pero le pasó a mi hermana menor, Laura. Y yo estuve ahí para ver cómo su vida cambió en una sola noche. En mi familia todavía evitamos hablar del tema, no porque lo hayamos olvidado, sino porque cada vez que alguien lo menciona, Laura se queda en blanco, como si algo dentro de ella se despertara. Y eso es lo que más miedo da. Vivíamos en una ciudad del norte, en una casa grande de 2 pisos que mi papá había heredado de sus abuelos. Era una construcción vieja, de esas con paredes gruesas, pisos de losetas rotas y un patio trasero enorme lleno de árboles de mango y un pozo de agua que ya nadie usaba. La casa siempre tuvo fama de rara entre los vecinos, pero nosotros nunca le tomamos importancia. Para nosotros era solo la casa de la abuela, donde nos reuníamos cada año en diciembre. Pero una cosa es diciembre con sus luces y música y gente, y otra cosa es Semana Santa. Ese año, por primera vez, decidimos quedarnos en la casa con mi mamá y mi hermana mientras mi papá viajaba por trabajo. Mi mamá es muy religiosa, así que desde el miércoles santo empezó con las reglas. Nada de televisión después de las 8 p.m., nada de música, nada de gritos, nada de salir al patio después del anochecer. Laura, que en ese entonces tenía 14 años, se tomó todo eso como un reto. Era de esas adolescentes que se aburren con facilidad y que necesitan estar provocando algo para entretenerse. El Jueves Santo, después de la cena, mi mamá se fue a dormir temprano y nosotras nos quedamos en la sala. Laura sacó su teléfono y empezó a buscar videos de retos de terror en internet. Yo le dije que los apagara, que no era día para esas cosas, pero ella se rió y me dijo que era una miedosa. «No va a pasar nada», repetía cada vez que yo le pedía que parara. Y luego, en un momento, encontró algo que le llamó la atención, un video sobre cómo abrir puertas que no deberían abrirse. Era una especie de juego, una de esas bobadas que suben los youtubers de terror. Consistía en pararse frente a un espejo en un cuarto oscuro, prender una vela, decir el nombre de alguien que hubiera muerto en esa casa 3 veces y luego esperar a que el espejo respondiera. «Mira, qué tonto», dijo Laura riéndose. «Dice que si lo haces bien ves la cara de la persona detrás de ti». «Apaga eso», le dije, «no es chiste». «Ay, hermana, no seas exagerada, seguro ni funciona». Pero no apagó el video. Lo vio completo, y luego otro, y luego otro. Yo me fui a mi cuarto a las 11, harta de sus tonterías, y le dije que no se desvelara. Me dijo buenas noches con una sonrisa que, ahora al recordarla, me parece distinta, como si ya hubiera decidido algo. No supe a qué hora se quedó dormida, pero sí supe a qué hora desperté. A las 2:48 a.m. Escuché un ruido. Era un golpe seco,
como si alguien hubiera cerrado una puerta con fuerza. Luego otro, luego otro. Los golpes venían del baño que está al final del pasillo, el que queda justo frente a la habitación de Laura. Me levanté y fui a ver. La puerta del baño estaba abierta de par en par y la luz estaba apagada, pero en el piso había algo que me heló la sangre. Una vela prendida, justo enfrente del espejo, y al lado de la vela, el teléfono de Laura. Ella no estaba ahí. La llamé en voz baja. Nadie respondió. Revisé su cuarto. Vacío. Revisé el cuarto de mi mamá. Mi mamá dormía profundamente. Bajé las escaleras con el corazón en la garganta. La sala estaba vacía. La cocina también. El patio trasero. La puerta estaba entreabierta. Salí al patio. La luna estaba tapada por las nubes, así que apenas se veía. Caminé hasta el pozo viejo, ese que mi mamá nos prohibía acercarnos porque decía que estaba tapado mal. Las tablas que lo cubrían estaban movidas, como si alguien las hubiera corrido. Me asomé con el miedo atravesado y no vi nada, pero escuché algo. Respiración. Venía de abajo. «¿Laura?», susurré. Y entonces una mano salió de entre las tablas. Una mano delgada, joven, con las uñas pintadas de azul. La mano de mi hermana, agarrada del borde del pozo, temblando. Corrí a ayudarla. Entre las dos pudimos subirla. Estaba pálida, los labios morados, los ojos abiertos pero sin mirar a nada. Le hablé, le toqué la cara, le di palmadas suaves. No reaccionaba, solo respiraba, y cada respiración era un silbido fino, como si le costara trabajo. La metí a la casa, la senté en la sala, le puse una cobija. Pasaron como 10 minutos antes de que parpadeara. Cuando al fin me miró, supe que algo andaba mal. No era su mirada, era demasiado fija, demasiado adulta, como si los ojos que me veían no fueran los de una niña de 14 años. «¿Qué pasó?», le pregunté. Laura abrió la boca, pero no salió su voz. Salió una voz más grave, más rouca, como de alguien que no ha hablado en mucho tiempo. «Hizo el juego», dijo la voz. «Dijo mi nombre 3 veces y ahora estoy aquí». Yo me quedé congelada. Laura sonrió, pero no era su sonrisa. Era una mueca torcida, como si alguien estuviera aprendiendo a usar su cara. «No debieron jugar», dijo la voz, «pero ya es tarde. Me gusta esta casa, me gusta este cuerpo. Creo que me quedaré un rato». En ese momento, Laura cerró los ojos y se desplomó en el sillón. Yo grité. Mi mamá bajó corriendo, prendió todas las luces, me preguntó qué pasaba. Cuando le conté, me miró como si estuviera loca, pero luego vio a Laura, que volvía a abrir los ojos, y también notó que algo no estaba bien. Laura nos miró a las dos, parpadeó un par de veces y dijo con su voz normal: «¿Qué pasó? ¿Por qué están así?». Mi mamá dijo que era solo una pesadilla, que me había asustado por ver mucho internet. Me hizo señas para que no dijera nada más frente a Laura. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala vigilando la puerta de su cuarto, escuchando cada ruido. Y los escuché. Eran pasos, dentro de su cuarto. Pasos que iban de la cama a la ventana, de la ventana a la puerta, una y otra vez. Y una risa bajita, como de alguien que está contento con lo que encontró. Al día siguiente, Laura se despertó como si nada. Comió, se bañó, se vistió, pero yo la observaba. Hablaba igual, reía igual, pero cada tanto hacía algo extraño. Se quedaba mirando su reflejo en el espejo por mucho tiempo, o movía los dedos como si contara algo invisible, o decía frases que no tenían sentido. Una vez, mientras mi mamá no miraba, se acercó a mí y me susurró: «Tu hermana sigue aquí. No le he hecho daño, todavía, pero me gusta mucho esta casa, y creo que ustedes también me van a terminar queriendo». Se alejó caminando y antes de salir de la habitación, giró la cabeza 180 grados. No bromeo, Ariel. Giró la cabeza completamente hacia atrás, me sonrió con la boca cerrada y luego volvió a ponerla en su lugar como si nada. Mi mamá no quiso creerme al principio, pero esa misma noche, Laura se levantó a las 2:48 a.m., fue al baño, prendió una vela y se paró frente al espejo. Mi mamá la siguió y la vio. Vio cómo Laura hablaba sola, cómo movía los labios diciendo palabras que no se entendían, cómo su reflejo en el espejo no hacía los mismos movimientos que ella.
El reflejo se quedaba quieto mientras Laura hablaba y luego el reflejo sonreía. Al día siguiente llevamos a Laura con un cura. Él la vio, le habló, le hizo preguntas. Al principio Laura respondía normal, pero de repente su cara cambió. Su voz se volvió grave otra vez y dijo: «Usted no puede sacarme, padre. Ella me invitó. Dijo mi nombre 3 veces frente al espejo. Eso es una invitación». Y yo acepté. El cura nos pidió que nos fuéramos de la casa. Dijo que el problema no era solo Laura, sino la casa misma, que algo vivía ahí desde hacía mucho tiempo, esperando a que alguien cometiera un error. Nos fuimos a vivir a un departamento pequeño en la ciudad, lejos de la casa de la abuela. Laura mejoró un poco, pero nunca volvió a ser la misma. A veces despierta en la madrugada y la encontramos parada frente al espejo del baño, con los ojos abiertos pero dormida, moviendo los labios sin hacer ruido. El cura nos dijo que hay cosas que no se invocan aunque uno no crea en ellas, que los juegos de terror no son juegos, que los espejos pueden ser puertas y que las palabras dichas en la noche, sobre todo en ciertas fechas, tienen peso. Laura no recuerda nada de lo que pasó esa noche, pero su cuerpo sí, y cada vez que alguien menciona el nombre del pueblo donde estaba la casa, ella se queda en blanco, sonríe poquito y susurra: «No debieron jugar». Ariel, comunidad, esto no es una leyenda, es lo que le pasó a mi hermana. Y si alguien escuchando esto ha pensado en hacer un juego frente a un espejo, por favor, no lo hagan. No importa si creen o no creen, hay puertas que no se deben abrir y hay invitaciones que no se deben hacer, porque lo que llega a veces no se va y a veces se queda y empieza a mirarte desde el reflejo. Gracias por acompañarnos, comunidad. Ahora, usted que está escuchando esto en la noche, mire el espejo que tenga más cerca. ¿Ve algo detrás de usted? ¿O ve algo que no debería estar ahí? Mire bien, nosotros la esperamos. O mejor, no mire, apague la luz y no diga ningún nombre 3 veces. Nos escuchamos pronto. Cuídense y nunca, nunca jueguen con los espejos. Hola Ariel, me llamo Gabriela y esto que voy a contar no me pasó directamente a mí, pero le pasó a mi hermana menor, Laura. Y yo estuve ahí para ver cómo su vida cambió en una sola noche. En mi familia todavía evitamos hablar del tema, no porque lo hayamos olvidado, sino porque cada vez que alguien lo menciona, Laura se queda en blanco, como si algo dentro de ella se despertara. Y eso es lo que más miedo da. Vivíamos en una ciudad del norte, en una casa grande de 2 pisos que mi papá había heredado de sus abuelos. Era una construcción vieja, de esas con paredes gruesas, pisos de losetas rotas y un patio trasero enorme lleno de árboles de mango y un pozo de agua que ya nadie usaba. La casa siempre tuvo fama de rara entre los vecinos, pero nosotros nunca le tomamos importancia. Para nosotros era solo la casa de la abuela, donde nos reuníamos cada año en diciembre. Pero una cosa es diciembre con sus luces y música y gente, y otra cosa es Semana Santa. Ese año, por primera vez, decidimos quedarnos en la casa con mi mamá y mi hermana mientras mi papá viajaba por trabajo. Mi mamá es muy religiosa, así que desde el miércoles santo empezó con las reglas. Nada de televisión después de las 8 p.m., nada de música, nada de gritos, nada de salir al patio después del anochecer. Laura, que en ese entonces tenía 14 años, se tomó todo eso como un reto. Era de esas adolescentes que se aburren con facilidad y que necesitan estar provocando algo para entretenerse. El Jueves Santo, después de la cena, mi mamá se fue a dormir temprano y nosotras nos quedamos en la sala. Laura sacó su teléfono y empezó a buscar videos de retos de terror en internet. Yo le dije que los apagara, que no era día para esas cosas, pero ella se rió y me dijo que era una miedosa. «No va a pasar nada», repetía cada vez que yo le pedía que parara. Y luego, en un momento, encontró algo que le llamó la atención, un video sobre cómo abrir puertas que no deberían abrirse. Era una especie de juego, una de esas bobadas que suben los youtubers de terror. Consistía en pararse frente a un espejo en un cuarto oscuro, prender una vela, decir el nombre de alguien que hubiera muerto en esa casa 3 veces y luego esperar a que el espejo respondiera. «Mira, qué tonto», dijo Laura riéndose. «Dice que si lo haces bien ves la cara de la persona detrás de ti». «Apaga eso», le dije, «no es chiste». «Ay, hermana, no seas exagerada, seguro ni funciona». Pero no apagó el video. Lo vio completo, y luego otro, y luego otro. Yo me fui a mi cuarto a las 11, harta de sus tonterías, y le dije que no se desvelara.
Me dijo buenas noches con una sonrisa que, ahora al recordarla, me parece distinta, como si ya hubiera decidido algo. No supe a qué hora se quedó dormida, pero sí supe a qué hora desperté. A las 2:48 a.m. Escuché un ruido. Era un golpe seco, como si alguien hubiera cerrado una puerta con fuerza. Luego otro, luego otro. Los golpes venían del baño que está al final del pasillo, el que queda justo frente a la habitación de Laura. Me levanté y fui a ver. La puerta del baño estaba abierta de par en par y la luz estaba apagada, pero en el piso había algo que me heló la sangre. Una vela prendida, justo enfrente del espejo, y al lado de la vela, el teléfono de Laura. Ella no estaba ahí. La llamé en voz baja. Nadie respondió. Revisé su cuarto. Vacío. Revisé el cuarto de mi mamá. Mi mamá dormía profundamente. Bajé las escaleras con el corazón en la garganta. La sala estaba vacía. La cocina también. El patio trasero. La puerta estaba entreabierta. Salí al patio. La luna estaba tapada por las nubes, así que apenas se veía. Caminé hasta el pozo viejo, ese que mi mamá nos prohibía acercarnos porque decía que estaba tapado mal. Las tablas que lo cubrían estaban movidas, como si alguien las hubiera corrido. Me asomé con el miedo atravesado y no vi nada, pero escuché algo. Respiración. Venía de abajo. ¿Laura?, susurré. Y entonces una mano salió de entre las tablas. Una mano delgada, joven, con las uñas pintadas de azul. La mano de mi hermana, agarrada del borde del pozo, temblando. Corrí a ayudarla. Entre las dos pudimos subirla. Estaba pálida, los labios morados, los ojos abiertos pero sin mirar a nada. Le hablé, le toqué la cara, le di palmadas suaves. No reaccionaba, solo respiraba, y cada respiración era un silbido fino, como si le costara trabajo. La metí a la casa, la senté en la sala, le puse una cobija. Pasaron como 10 minutos antes de que parpadeara. Cuando al fin me miró, supe que algo andaba mal. No era su mirada, era demasiado fija, demasiado adulta, como si los ojos que me veían no fueran los de una niña de 14 años. ¿Qué pasó?, le pregunté. Laura abrió la boca, pero no salió su voz. Salió una voz más grave, más rouca, como de alguien que no ha hablado en mucho tiempo. Hizo el juego, dijo la voz. Dijo mi nombre 3 veces y ahora estoy aquí. Yo me quedé congelada. Laura sonrió, pero no era su sonrisa. Era una mueca torcida, como si alguien estuviera aprendiendo a usar su cara. No debieron jugar, dijo la voz, pero ya es tarde. Me gusta esta casa, me gusta este cuerpo. Creo que me quedaré un rato. En ese momento, Laura cerró los ojos y se desplomó en el sillón. Yo grité. Mi mamá bajó corriendo, prendió todas las luces, me preguntó qué pasaba. Cuando le conté, me miró como si estuviera loca, pero luego vio a Laura, que volvía a abrir los ojos, y también notó que algo no estaba bien. Laura nos miró a las dos, parpadeó un par de veces y dijo con su voz normal: ¿Qué pasó? ¿Por qué están así? Mi mamá dijo que era solo una pesadilla, que me había asustado por ver mucho internet. Me hizo señas para que no dijera nada más frente a Laura. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala vigilando la puerta de su cuarto, escuchando cada ruido. Y los escuché. Eran pasos, dentro de su cuarto. Pasos que iban de la cama a la ventana, de la ventana a la puerta, una y otra vez. Y una risa bajita, como de alguien que está contento con lo que encontró. Al día siguiente, Laura se despertó como si nada. Comió, se bañó, se vistió, pero yo la observaba. Hablaba igual, reía igual, pero cada tanto hacía algo extraño. Se quedaba mirando su reflejo en el espejo por mucho tiempo, o movía los dedos como si contara algo invisible, o decía frases que no tenían sentido. Una vez, mientras mi mamá no miraba, se acercó a mí y me susurró: «Tu hermana sigue aquí. No le he hecho daño, todavía, pero me gusta mucho esta casa, y creo que ustedes también me van a terminar queriendo». Se alejó caminando y antes de salir de la habitación, giró la cabeza 180 grados. No bromeo, Ariel. Giró la cabeza completamente hacia atrás, me sonrió con la boca cerrada y luego volvió a ponerla en su lugar como si nada. Mi mamá no quiso creerme al principio, pero esa misma noche, Laura se levantó a las 2:48 a.m.
Fue al baño, prendió una vela y se paró frente al espejo. Mi mamá la siguió y la vio. Vio cómo Laura hablaba sola, cómo movía los labios diciendo palabras que no se entendían, cómo su reflejo en el espejo no hacía los mismos movimientos que ella. El reflejo se quedaba quieto mientras Laura hablaba y luego el reflejo sonreía. Al día siguiente llevamos a Laura con un cura. Él la vio, le habló, le hizo preguntas. Al principio Laura respondía normal, pero de repente su cara cambió. Su voz se volvió grave otra vez y dijo: «Usted no puede sacarme, padre. Ella me invitó. Dijo mi nombre 3 veces frente al espejo. Eso es una invitación». Y yo acepté. El cura nos pidió que nos fuéramos de la casa. Dijo que el problema no era solo Laura, sino la casa misma, que algo vivía ahí desde hacía mucho tiempo, esperando a que alguien cometiera un error. Nos fuimos a vivir a un departamento pequeño en la ciudad, lejos de la casa de la abuela. Laura mejoró un poco, pero nunca volvió a ser la misma. A veces despierta en la madrugada y la encontramos parada frente al espejo del baño, con los ojos abiertos pero dormida, moviendo los labios sin hacer ruido. El cura nos dijo que hay cosas que no se invocan aunque uno no crea en ellas, que los juegos de terror no son juegos, que los espejos pueden ser puertas y que las palabras dichas en la noche, sobre todo en ciertas fechas, tienen peso. Laura no recuerda nada de lo que pasó esa noche, pero su cuerpo sí, y cada vez que alguien menciona el nombre del pueblo donde estaba la casa, ella se queda en blanco, sonríe poquito y susurra: «No debieron jugar». Ariel, comunidad, esto no es una leyenda, es lo que le pasó a mi hermana. Y si alguien escuchando esto ha pensado en hacer un juego frente a un espejo, por favor, no lo hagan. No importa si creen o no creen. Hay puertas que no se deben abrir y hay invitaciones que no se deben hacer, porque lo que llega a veces no se va y a veces se queda y empieza a mirarte desde el reflejo. Gracias por acompañarnos, comunidad. Ahora, usted que está escuchando esto en la noche, mire el espejo que tenga más cerca. ¿Ve algo detrás de usted? ¿O ve algo que no debería estar ahí? Mire bien, nosotros la esperamos. O mejor, no mire, apague la luz y no diga ningún nombre 3 veces. Nos escuchamos pronto. Cuídense y nunca, nunca jueguen con los espejos.